Salmo 116, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, damos gracias a ti porque podemos abrir la Escritura para ser enseñados por ti. Y queremos suplicar ahora, Señor, que tú nos abras el entendimiento y que nuestro corazón también, Señor, pueda estar abierto a tu palabra. Rogamos, Señor, que nos libres de cualquier distracción y que nos permitas la edificación por medio de la fe. Tú eres bueno, Señor, y a ti te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera, hermanos, como propósito en esta mañana, animarlos a cada uno de ustedes a que en este año 2023, que ya es el cuarto domingo de este año, pudiéramos consagrarnos verdaderamente al Señor. Este salmo, el Salmo 116, es un salmo que describe la experiencia de un hombre que se consagró al Señor. Y ciertamente, hermanos, es muy difícil consagrarnos al Señor. Es muy difícil hallar fuerzas, hallar motivaciones, hallar argumentos que nos impulsen a consagrarnos más al Señor. Y por eso lo que quisiera en esta mañana compartir es cuál es la fuente de una vida consagrada a Dios. ¿Cuál es esa motivación suprema a través de la cual, hermanos, nosotros vamos a ser impulsados a consagrarnos más al Señor? Por eso, a través de este salmo, vamos a aprender cuál es esa fuente para que seamos motivados e impulsados a una vida consagrada a Dios. Y vamos a aprender, hermanos, en esta mañana, que la verdadera consagración a Dios tiene su fuente en el amor de Dios, que ha sido expresado a través de sus beneficios salvadores. Eso es lo que quisiera enseñar en esta mañana y quisiera repetir esto una vez más. La verdadera consagración, enseña este salmo, tiene su fuente ¿en qué? En el amor de Dios. Un amor que ha sido expresado a través de distintos beneficios salvadores. En otras palabras, hermanos, como el apóstol Juan en su primera carta lo dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que la causa, la fuente, el impulso para consagrarnos al Señor o para amar al Señor es el amor de Dios para nosotros. De esta manera vamos a aprender que consagrarse al Señor debe brotar del hecho de que Dios nos ha salvado. La consagración a Dios brota de la salvación a Dios. Si ustedes y yo hemos experimentado verdaderamente la salvación del Señor, pues verdaderamente eso va a ser un impulso para consagrarnos. Pero no solamente es su amor redentor, sino su amor sustentador, el amor que día tras día nos sustenta, es aquel el que nos motiva a consagrarnos más al Señor. Piense por un momento en todas aquellas veces que el Señor ha respondido a sus oraciones. Piense en todas aquellas veces que el Señor lo ha guardado de peligros. Piense en todas aquellas veces que el Señor le ha provisto para sus necesidades. Eso también son beneficios salvadores de Dios que nos deben impulsar
a tener una vida consagrada a Dios. Ahora, queridos hermanos, veamos a través de este salmo 3 compromisos específicos de consagración que brotan del amor de Dios. Y en primer lugar, hermanos, quisiera que tuviéramos en cuenta algo, y es que los versículos 1 y 2 de este salmo son una especie de resumen del mismo Salmo 116. El salmista en los versículos 1 y 2 expresa al principio abruptamente el amor que él tiene para el Señor. Noten cómo él inicia el salmo: amo a Jehová, y va a explicar las razones por las cuales él ama a Jehová. Él dice, pues ha oído mi voz y mi súplica, y luego dice, porque ha inclinado a mí su oído. Este par de versículos, el 1 y el 2, nos muestran de alguna manera lo que es la definición de la consagración a Dios. ¿Qué significa consagrarnos al Señor? Significa hacer un compromiso fuerte por amarlo como Él debe ser amado. Recuerden que la palabra del Señor dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es una buena definición de lo que es la consagración al Señor. Amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser, y eso es lo que nos presentan los versículos 1 y 2. Pero el primer compromiso específico que el salmista hace y que nosotros también deberíamos hacer es el que aparece al final del versículo 2. ¿Cuál es? Te invocaré en todos mis días. El salmista hace el compromiso específico de invocar a Dios cada día. Pero debemos preguntarnos, amados hermanos, ¿cómo es que el salmista llega a este punto de comprometerse a una vida entera de invocar el nombre del Señor? Así que veamos ese paso a paso a través del cual el salmista llega a este compromiso de consagrarse en una vida de oración. En primer lugar, este compromiso de invocar a Dios todos los días se siembra en los terrenos de la muerte. Miremos algo de lo que el salmista estaba experimentando. Noten que el versículo 3 dice así: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Pero también miren el versículo 6, en la segunda parte: estaba yo postrado y me salvó. Con estos versículos, el salmista está describiendo la situación en la que él se encontraba después de escribir o antes de escribir este salmo. Y él utiliza estas frases: me rodearon ligaduras de muerte, las angustias del Seol, estaba yo postrado y me salvó. Estas frases, hermanos, significan que el salmista estaba cerca de la muerte física. Es muy probable que el salmista esté describiendo un padecimiento terminal que él tuvo, una enfermedad que casi lo lleva al sepulcro. Así que él está describiendo esa cercanía a la muerte que tuvo y cómo Dios, a través de las súplicas que este salmista había hecho, lo había liberado. El salmista estuvo cerca de la muerte y eso fue lo que lo impulsó a hacer este compromiso de invocar a Dios todos los días. La Biblia, en otros salmos, habla acerca de los terrores de la muerte, los terrores de la muerte. La mayoría de personas, hermanos, temen morir porque no saben qué es lo que va a suceder después de la muerte. La mayoría de los cristianos no tememos a la muerte porque sabemos lo que va a ocurrir después de ella. Sin embargo, hermanos, deberíamos, o los no creyentes deberían, al saber qué es lo que les espera después de la muerte, tener lo que la Biblia llama los terrores de muerte. Hace unos días vi una película
me pareció muy, muy bonita, y fue la película del Gato con Botas 2. En esta película, hermanos, hay una escena que me llamó mucho la atención. El gato, que es el personaje, había perdido todas sus vidas, sus 8 vidas, y solamente le faltaba una. Y cuando solamente le faltaba una vida, de repente aparece un cazarrecompensas que viene a quitarle esa última vida. Lo que él no sabe, lo que él ignora, el gato, es que ese cazarrecompensas no es un cazarrecompensas, es la muerte personificada. Y cuando se encuentra por primera vez el gato con ese cazarrecompensas, que es un lobo terrorífico, con ojos rojos y con dientes feroces, el gato se cree muy valiente, el gato se cree muy fuerte, y el lobo le dice lo siguiente: con todo el que me topo, cree que me vencerá, pero ninguno ha escapado de mí. Eso es una frase que el lobo dice, pero es una frase que le podemos atribuir a la muerte. Ninguno de nosotros, al enfrentarse con la muerte, va a poder sobrevivir. Luego que el gato se empieza a enfrentar en una batalla con este lobo que es la muerte, el gato pierde la batalla y se le eriza el pelaje y empieza a sudar de terror porque sabe que este lobo lo va a matar. Está aterrado, no quiere pelear más, y lo único que hace el gato es salir escapando. Y durante el resto de la película, el gato está huyendo de la muerte que lo acecha, hasta que, bueno, tiene su desenlace. No se los cuento para que ustedes se la puedan ver. Pero el punto aquí, hermanos, es que a los no creyentes y a algunos creyentes les pudiera pasar que se creen muy valientes cuando se enfrentan a la muerte, pero la muerte debería producir terror especialmente en los incrédulos. Deberían, al conocer que después de la muerte les espera la condenación eterna, tener estos terrores de muerte, así como el gato de esta historia lo tenía. Pero también, hermanos, además de que estar cerca a la muerte es lo que lo puede impulsar a uno a invocar verdaderamente al Señor, también noten que en el versículo 4 y 5 el salmista tiene claro quién es Dios. ¿Quién es Dios? Noten lo que dice el versículo 4 y 5. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El salmista, al estar cerca a la muerte y al experimentar los terrores de la muerte, ¿qué es lo que hace? Acude al único que tiene estos atributos amorosos que pueden libertarlo. Él clama, él pide por ayuda y pide que su alma sea librada de estos terrores de muerte, pero se acuerda especialmente de 3 atributos. ¿Cuáles son esos 3 atributos? En primer lugar, dice el salmista, clemente es Jehová. Luego dice, y justo. Y luego, sí, misericordioso es nuestro Dios. La palabra clemencia, o el atributo de la clemencia que el salmista recuerda aquí en su momento de cercanía a la muerte, es un atributo que significa que Dios trabaja, Dios actúa a favor de otros sin esperar un pago a cambio. Eso significa la palabra clemencia en el idioma original. Es la acción de ayudar a alguien, pero sin esperar ningún tipo de pago. Pero también justo, es decir, que Dios va a proceder rectamente en la situación del salmista, y misericordioso. Y aquí la palabra misericordioso que se usa en el hebreo es esa palabra que significa que se conmueve en sus entrañas, en los dolores y en las aflicciones de los seres humanos. Así que en medio de estos terrores de muerte, el salmista no se hace el valiente, sino que el salmista empieza a recordar estos atributos bondadosos y amorosos del Señor, y al recordar estos atributos,
es impulsado entonces a orar al Señor y a invocar su nombre. Y entonces, cuando el salmista invoca el nombre del Señor, ¿cómo responde el Señor? El Señor le da la salvación. El Señor lo libra de esa posible enfermedad terminal que este salmista estaba experimentando. El versículo 1 vuelve y nos dice que Dios ha inclinado su oído. Dios ha inclinado su oído. Esta frase, Dios ha inclinado su oído, es una figura muy interesante que el salmista utiliza aquí. Es la idea de alguien que está muy arriba y decide venir muy abajo. Es la idea de alguien que está muy alto y se extiende para recoger algo que está muy abajo. Eso es lo que Dios hace en la experiencia del salmista. Dios está muy arriba, pero decide inclinarse, decide condescender para libertar al salmista de la muerte. Yo no sé si ustedes seguramente han visto pues las hormigas, y por lo general uno no tiende a ayudar a las hormigas. Uno a veces jugará con ellas, las pisará, las molestará, pero uno no dice, uy, voy a ayudar a esta hormiga a cargar esta hojita que lleva para su colmena o para su casa. No lo hacemos. Y esto, a pesar de que la hormiga no nos ha hecho nada malo a nosotros. ¿Cuánto más, hermanos, Dios, al que hemos ofendido, aún así, Él decide humillarse, Él decide condescender y Él decide ayudarnos? Nosotros no ayudamos hormigas que no nos han hecho nada, pero Dios sí nos ayuda a nosotros, que somos como gusanos, que nos hemos rebelado contra Él. Dios se ha inclinado, hermanos, Dios ha condescendido, Dios ha guardado al salmista y lo ha salvado. Y así, en todo este contexto, es donde el salmista hace ese compromiso de invocar a Dios. Estuvo cerca de la muerte, se acordó de los atributos de Dios y entonces recibió la experiencia de salvación y se compromete a invocar a Dios. ¿Qué significa la frase invocar a Dios? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor es suplicar con todo el ser para que el Señor nos salve. Me llama mucho la atención, hermanos, la vida del escritor del himno Sublime Gracia. ¿La han escuchado? Este autor es conocido, su nombre es John Newton. Y en sus años de infancia, hasta sus 6 años, su mamá, quien murió a esa edad de él, a los 6 años, le pudo enseñar algunos versículos de la Biblia. Uno de los versículos que la mamá de John Newton le enseñó fue ese: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego que su mamá murió, John Newton creció junto con su padre de una forma muy rebelde. Fue un hombre muy perverso que terminó traficando con esclavos en aquella época. Y en uno de esos viajes que hacía en el mar, una tormenta muy poderosa vino sobre el barco donde John Newton estaba. Él pensó que se iba a morir y sobre él vinieron los terrores de muerte, porque él sabía lo que le esperaba a los pecadores que no se han arrepentido y que no han confiado en Cristo. Él sabía que si moría bajo esa tormenta sería eternamente condenado. Lo único que pudo hacer John Newton en ese momento fue recordar aquel versículo que su madre le había enseñado: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y John Newton clamó con todas sus fuerzas en esa tormenta y el Señor lo escuchó y el Señor lo libró. Y a partir de ahí, John Newton se consagró al Señor. Hermanos, tal vez ustedes aquí presentes no han estado en una experiencia similar.
a la del salmista, a la de John Newton o a la de cualquier persona que ha estado cerca de la muerte. No obstante, en un sentido espiritual, todos nosotros sí hemos estado cerca de la muerte, porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos bajo la condenación eterna. Así que sí estábamos cerca de la muerte. Y el hecho de que Dios nos salvara a cada uno de nosotros de esa cercanía de la muerte, debería ser lo que nos impulse ahora a orar al Señor. Cuando estábamos en esa condición sin Cristo, cuando estábamos bajo esos terrores de la muerte eterna, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No invocamos el nombre del Señor para que Él nos salvara? Le dijimos: Señor, tú que eres misericordioso, que has enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados, sálvanos, Señor, que perecemos, sálvanos que morimos. Pues en esa experiencia que todos nosotros, los creyentes, hemos tenido, deberíamos hallar la fuente para una vida consagrada a Dios. Así que, hermanos, si Dios escuchó esta oración, esa primera oración que usted hizo para ser salvo, ¿cómo no escuchará el Señor las oraciones que usted haga para su salvación, su sustento en la vida cotidiana? Dios lo escuchará, y por eso, como el salmista, debemos consagrarnos a una vida de oración. Pero no solamente hay que consagrarnos a una vida de oración, también el salmista hace otro compromiso. Leamos el versículo 8. Dice el versículo 8 así: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar, andaré delante de Jehová. Ahí está el compromiso, hermanos. ¿Cuál es el compromiso que el salmista hace? Andaré delante de Jehová. Así que, en segundo lugar, el salmista se compromete específicamente a andar delante del Señor. ¿Y de dónde toma él esta motivación para llegar a este compromiso? ¿Qué fue lo que el salmista pasó para llegar hasta este compromiso? Veamos algunas cosas que se nos muestran en este salmo. En primer lugar, lo que el salmista hace en el versículo 7. Noten lo que el versículo 7 dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Versículo 8 otra vez: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Y ahí sí dice: andaré delante de Jehová. ¿Dónde encuentra el salmista la fuente para comprometerse a obedecer a Dios? ¿Dónde la encuentra? En el amor redentor de Dios. Dios lo ha librado, Dios lo ha salvado, Dios lo ha guardado, y por eso él se compromete a andar delante de Jehová. Pero noten, hermanos, cómo en el versículo 7 el salmista conversa con su propia alma. Noten cómo él dice: vuelve, oh alma mía. ¿A quién le está hablando el salmista? Se está hablando a sí mismo. En el libro de los Salmos es muy común encontrar estas conversaciones entre el salmista consigo mismo. Por ejemplo, en el Salmo 42 dice el salmista allí: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. En el Salmo 57 dice: despierta, alma mía, te alabaré. En el versículo 62 dice: alma mía, reposa solamente en Dios. En el Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O en el Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista aquí? Está hablando consigo mismo. Y eso, hermanos, es una buena definición de lo que significa la meditación. La meditación es hablar consigo mismo. Meditar es predicarse a uno mismo. ¿Y qué es lo que se está predicando el salmista aquí? El salmista se está predicando: quédate tranquilo, porque el Señor te ha librado. Y el salmista empieza a hacer una descripción de cada uno de los hechos salvadores de Dios. Noten cómo el salmista dice: el Señor me ha hecho bien, en medio de esa conversación consigo mismo. Luego el salmista dice:
Me has librado mis ojos de lágrimas, o sea, le ha quitado la tristeza que él tenía, lo ha guardado de resbalar, lo ha preservado para que no caiga, y por eso es que él va a andar delante de Jehová. Así que la meditación, la conversación consigo mismo acerca de los beneficios redentores de Dios es lo que nos debería estimular y motivar para hacer compromisos como estos, para hacer compromisos como el de andar delante de Dios. Así que el compromiso de andar delante de Dios es concebido cuando uno medita, hermanos, en los hechos redentores de Dios. Hermano, ¿cada cuánto usted está meditando en los beneficios redentores de Dios? ¿Cada cuánto usted está recordando que el Señor ha librado su alma de la eternidad en el infierno? ¿Cada cuánto usted ha recordado las grandes obras que Dios ha hecho por usted a lo largo de su vida? Eso es algo que debemos hacer porque eso enciende el fuego de nuestros compromisos y de nuestra consagración delante de Dios. Y por eso Juan nos dice, como lo dijimos al principio, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero los versículos 10 y 11, hermanos, nos dicen algo también muy interesante acerca de este compromiso de obediencia al Señor. Dice, creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Lo que el salmista está diciendo aquí, aunque es un poco difícil de entender allí, es que él se mantuvo confiando en el Señor, a pesar de esa aflicción que había llegado a su vida. Y estando en esa aflicción, él dijo, grande es mi aflicción y todo hombre es mentiroso. ¿Y por qué él dice eso? Porque en medio de esa aflicción, hermanos, él se dio cuenta que el ser humano es infiel. Hermanos, miren, cuando nosotros estamos pasando por momentos de aflicción, cuando estamos pasando por el momento de la mayor crisis, uno esperaría hallar a sus amigos, uno esperaría hallar a sus hermanos en Cristo, uno esperaría que alguien lo llamara, que alguien le enviara un mensaje, pero suele suceder que eso no sucede. Y suele suceder que cuando más necesitábamos que alguien nos consolara, nos hallamos solos. Y eso es una evidencia de la infidelidad humana. Y por eso el salmista dice, todo hombre es falso. En las crisis, el único que está es el Señor. Así que ese compromiso que él hace de obedecer a Dios es porque él sabe que al único que él tiene es al Señor. No tiene a nadie más. Así que, hermanos, cuando nosotros estemos en la crisis y cuando veamos que no hay nadie a nuestro alrededor que nos consuele, no nos pongamos molestos con la iglesia. El ser humano es infiel. El ser humano es infiel. Acudamos al Señor y el Señor nos va a consolar. Pero es interesante también, hermanos, aquí en estas palabras, en el versículo 9, en la segunda parte, dice, en la tierra de los vivientes. Andaré en la tierra de los vivientes. Recuerden que el salmista estaba cerca de la muerte. Pero Dios, ¿qué le había dado? Salud. Dios le había dado vitalidad. ¿Y para qué le dio esta vitalidad al salmista? Se la dio para una sola cosa, para obedecer al Señor. La obediencia al Señor es una gratitud que ofrecemos a Él por el hecho mismo de que Él nos ha salvado y nos ha librado de nuestras aflicciones, pero especialmente el Señor nos ha librado de la muerte eterna, nos ha vivificado espiritualmente para que le sirvamos y para que le obedezcamos. Ahora, no solamente, como ya vimos, hay que hacer este compromiso de invocar al Señor, no solamente hay que hacer este compromiso de obedecer al Señor, sino hay otro compromiso que también el salmista hace, que nosotros deberíamos hacer. ¿Cuál es ese compromiso?
Vamos a mirarlo en el versículo 17 y 18. Dice el salmista así: te ofreceré sacrificios ¿de qué? De alabanza. E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ¿qué cosa? Mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. El tercer compromiso que el salmista hace, hermanos, y que nosotros también deberíamos hacer en esta mañana, es el compromiso de adorar fielmente al Señor en público. Pero, ¿cómo llegó el salmista a este compromiso? ¿Cuáles fueron los pasos que el salmista dio? ¿De dónde encontró la motivación el salmista para comprometerse a adorar a Dios públicamente? Veamos el versículo 12. Hay una pregunta allí que es muy interesante y miren cómo dice el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Volvamos a leer esa pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hermano, ¿qué respondería usted? ¿Qué diría usted acerca de esta pregunta? ¿Podríamos nosotros pagar a Dios por todos los beneficios que de Él hemos recibido? ¿Podríamos pagar? No podemos pagar, es imposible. Pero ¿por qué es imposible pagar por los beneficios que hemos recibido de Dios? Porque los beneficios que hemos recibido de Dios, hermanos, son beneficios infinitos. Son beneficios que vienen de parte de un Dios eterno. Nosotros no tenemos algo eterno o algo infinito para devolverle a Él. Así que la pregunta del salmista lo que demuestra no es que voy a buscar a ver cómo le pago al Señor, sino que la pregunta del salmista lo que quiere hacernos entender es que somos incapaces de pagar a Dios por los beneficios que Él nos ha dado. Y es peligroso, hermanos, que usted piense que usted está aquí adorando porque usted está pagando al Señor. Usted no está pagando porque usted no puede pagarle al Señor. O es peligroso que usted cuando ore, usted piense que usted le está pagando algo al Señor. O que cuando usted está estudiando la palabra, usted dice, le estoy pagando al Señor por sus beneficios. Es imposible. No hay nada que usted pueda hacer para pagar al Señor. Y esa pregunta entonces demuestra que debemos ser conscientes de la incapacidad que tenemos de pagar a Dios por sus beneficios, y por ahí es donde comienza, hermanos, el compromiso de adorar a Dios. Porque ¿qué es adorar a Dios? Reconocer que no podemos pagarle, eso es adorar a Dios. Reconocer que no tenemos los recursos para pagar por sus beneficios. Así que cuando pensamos en sus beneficios, quedamos conmovidos, quedamos constreñidos a pagarle a Dios, pero no podemos pagarle. Y entonces el versículo 16 nos dice algo. Dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. ¿En qué condición quedó el salmista por no poder pagarle a Dios? Una condición de esclavo. Él quedó esclavizado al Señor. Si él no le puede pagar al Señor, él va a quedar obligado por la eternidad con el Señor. Va a quedar esclavizado a él. Y el salmista reconoce que él ahora es esclavo del Señor. Así que no solamente es consciente de su incapacidad de pagarle a Dios, sino que es consciente también de que ahora esa deuda eterna que tiene con el Señor lo hace un esclavo del Señor. Y eso es lo que lo empuja a hacer el compromiso de adorar a Dios. Y ese compromiso de adorar a Dios tiene unos elementos específicos. Miren el versículo 13. Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová, pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. ¿Qué significa la expresión tomaré la copa
de salvación? Tomar la copa de salvación posiblemente es una alusión a esas ofrendas líquidas de gratitud que se ofrecían al Señor en los tiempos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían ofrendas líquidas, como de aceite a veces, o como de vino, en una expresión de gratitud al Señor por la salvación que Él había dado. Así que lo que se está comprometiendo el salmista aquí es a expresar gratitud. No puede pagarle al Señor por los beneficios, pero por lo menos puede agradecerle. Agradezcamos siempre al Señor por los beneficios que Él nos ha dado, por sus beneficios salvadores. Agradezcamos siempre en nuestras oraciones por la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Es un compromiso que debemos hacer. Pero también el salmista dice aquí: ahora pagaré mis votos a Jehová. Esta expresión es posiblemente la idea de que cuando el salmista estaba cercano a la muerte, lo que el salmista dijo fue: Señor, si tú me libras de la muerte, entonces yo haré esto y aquello. Y eso es legítimo hacerlo, eso es un voto que se hace delante del Señor. Y el salmista había sido oído por Dios, y ahora ¿qué iba a hacer el salmista? Iba a pagar esos compromisos al Señor, que seguramente esos compromisos tenían que ver con llevar ofrendas, llevar corderos, llevar animales allá a Jerusalén para los sacrificios en cumplimiento de los votos que él había hecho. Así que él se compromete a dar al Señor la adoración que al Señor corresponde. Pero en el verso 17, él dice: te ofreceré sacrificios de alabanza. Alabanzas al Señor que el salmista se comprometió a ofrecer junto con los sacrificios también que él estaba ofreciendo al Señor. Pero también en el versículo 18 nos muestra la esfera en la que él va a cumplir estos compromisos de adoración. Verso 18 en la segunda parte dice: delante de todo su pueblo. ¿Se comprometió a hacer una adoración privada? No. Se comprometió a ofrecer una adoración pública, delante de todo su pueblo. Él quería que todas las personas supieran que el Señor lo había salvado. ¿Y cómo iba a ser posible? ¿O cómo él iba a hacer para que todas las personas supieran que Dios lo había salvado? Solo había una manera, y era ir hasta Jerusalén junto con otros judíos para adorar a Dios públicamente. No hay otra manera, hermanos, de reconocer que Dios nos ha salvado. Por eso, cuando no adoramos públicamente a Dios, lo que estamos haciendo es dejando de reconocer que Él nos ha salvado. Así que el salmista se compromete a adorar a Dios en público para que todos sepan que Él ha sido salvado por el Señor. Pero también, hermanos, en el versículo 19, el salmista dice: en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. El salmista, hermanos, no sabemos dónde vivía, si vivía cerca de Jerusalén, pero lo que sí sabemos es que debían hacer muchos judíos recorridos largos para llegar hasta la adoración. Tendrían que pasar a veces por largos caminos, difíciles caminos, para llegar a adorar a Dios en el lugar que Dios había asignado para ello. Hoy también, hermanos, nosotros debemos comprometernos a adorar a Dios en público, en el lugar que Dios nos ha asignado, que es este lugar donde la iglesia de Fontibón se reúne. No dejemos de reunirnos, a adorar al Señor en este lugar, porque, hermanos, no tenemos cómo pagar a Dios. Lo único que podemos hacer es, a través de la adoración, reconocer que somos incapaces, reconocer que somos esclavos y exalzar el nombre de Dios, hacer famoso a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Así que una verdadera adoración es el resultado de una verdadera salvación. Ahora, hermanos, hasta aquí la explicación de este precioso salmo, pero quisiera recordar lo que hemos visto. Hemos visto cuál es la fuente de la verdadera consagración a Dios. ¿Cuál es la fuente, hermanos? El amor a Dios. No se les olvide eso. El amor a Dios es el impulso que nos hace
tener una vida de consagración a Dios. Y este salmo nos ha enseñado 3 grandes compromisos que nosotros hoy también debemos hacer. ¿Cuáles son? Primero, comprometernos a invocar el nombre del Señor todos los días. En segundo lugar, comprometernos, hermanos, a una obediencia al Señor en todas las cosas. Pero en tercer lugar, comprometernos a estar aquí adorando al Señor todos los domingos y cuando la iglesia así lo contemple también entre semana. Así que, hermanos, habiendo visto esto, déjenme decirles algunas cosas para terminar. Solamente aquellos que están aquí, que han estado cerca de la muerte, saben lo que es que Dios oiga las oraciones cuando han sido salvados de esa experiencia mortal. Pero tal vez la falta de oración en la vida de ustedes y tal vez en la mía es que no hemos pasado por una experiencia tan crítica como la que pasó el salmista. Y tal vez, quiera el Señor o no quiera, a muchos de ustedes este año el Señor los haga pasar por una experiencia así, cercana a la muerte física, para que aprendamos a depender más del Señor. Pero hermanos, no se olviden que todos en el ámbito espiritual hemos estado cerca a la muerte y eso es suficiente para que nos comprometamos a orar. Pero también, hermanos, la obediencia de ustedes y la mía al Señor va a ser alimentada, va a ser impulsada, motivada, cuando, hermanos, nosotros aprendamos a hablarle a nuestra propia alma. Debemos decirle a nuestra alma, alma, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y obedece al Señor. Así como Cristo se entregó completamente, nosotros deberíamos entregarnos completamente y muchos de ustedes no se han entregado completamente al Señor. Muchos de ustedes todavía guardan por ahí cosas de ustedes y se excusan bajo soy débil, bajo el pecado es muy fuerte, se excusan, pero eso se debe, hermanos, a que se han olvidado del Evangelio, a que se han olvidado de lo que Cristo ha hecho por ustedes. Cristo se entregó completamente. Nosotros también debemos entregarnos completamente. Pero también, hermanos, si tú has sido consciente de que no puedes pagar al Señor, debes adorar a Dios por toda la eternidad. Ahora eres un esclavo. Dios te ha pagado y tú no puedes devolverle. Lo único que puedes hacer es adorar a Dios. Así que ven cada domingo y adora al Señor sin falta en este 2023 para que cada vez reconozcas más tu pequeñez y exalces más al Salvador. Pero además de esto, hermanos, yo no sé si se dieron cuenta, pero este salmo no identifica al autor. No es David, no es Asaf, no es ninguno conocido, no tiene ninguna especificación. Y en el Nuevo Testamento, cuando se cita, no dice tampoco quién lo escribió. Pero al leer este salmo, uno pudiera decir que el que está sufriendo esto es la persona de Jesucristo. Permítanme mencionar algunas cosas. El Señor Jesucristo suplicó estando en angustia. En el Getsemaní, Él rogó al que le podía librar de la muerte y fue oído. Eso es lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Ahí está la oración del Señor Jesucristo. Pero también, ¿qué fue lo que el Señor tomó? La copa de la ira de Dios. Aquí se menciona una copa, la copa de la salvación. Pero ¿gracias a quién? ¿Gracias a quién se puede tomar esa copa de la salvación? Gracias a Cristo, porque Él ha tomado la otra copa, la copa de la ira de Dios. Pero también vemos a Cristo en este salmo, hermanos, cuando dice el versículo 2 que Él ha inclinado su oído, ha inclinado su oído. Eso fue lo único que Dios hizo por nosotros, inclinar su oído, hermanos. No fue lo único que Dios hizo. Dios no solamente inclinó su oído, sino que Dios mismo descendió. Dios se hizo hombre, se hizo siervo
y murió en la cruz del Calvario bajo la pena de muerte más cruel que había en el primer siglo. Él condescendió a las profundidades de la tierra para traernos salvación. Así que ahí vemos que Él desde su posición muy elevada ha descendido hasta lo más bajo para salvar a gusanos o a hormigas, o peores que hormigas como lo somos nosotros. Pero también, hermanos, en este salmo podemos ver a Cristo, porque Cristo también fue abandonado en el momento de su mayor necesidad. Dice otro salmo, el Salmo 67, si no estoy mal: esperé quién se compadeciera de mí y no encontré a ninguno. Cristo fue abandonado en la hora de la prueba, al igual que usted y al igual que yo también lo hemos quizá experimentado. Pero el versículo 15, que ustedes se habrán dado cuenta que pasé por alto, dice algo muy especial también. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La idea aquí es que el salmista dice: si yo muriera, el Señor estaría afligido por mi muerte, el Señor estaría adolorido por mi muerte, pero gracias a Él que me ha salvado. Hermanos, pero el salmista no murió. El salmista murió después, pero no por causa de esta enfermedad. Pero ¿quién sí murió? ¿Quién sí murió? La muerte que ha sido más preciosa para Dios ha sido la muerte del Hijo de Dios. Pero no solamente preciosa, sino ha sido la muerte que más ha dolido a Dios el Padre. La muerte del que ha sido perfectamente justo. Él pagó por nuestros pecados, siendo justo y siendo inocente. Y así como la muerte de Cristo es tan estimada para Dios, nosotros también deberíamos estimar más la muerte de Cristo, que es el corazón también del Evangelio. Ahora, hermanos o amigos, quizá hayan aquí personas que no han sentido todavía el terror de la muerte. Yo quiero decirles a ustedes que si ustedes no han confiado en Jesucristo, deberían sentir desde ya el terror de la muerte. Usted está sentado ahí, pero bajo usted hay unas cadenas que lo están jalando hacia el infierno, cada vez más y más. Y si usted no cree en Jesucristo, esa cadena no se va a romper y usted va a ser jalado más y más por toda la eternidad. Estará encadenado en el juicio de Dios. Así que debería aterrarse, porque nadie ha podido vencer a la muerte. Solamente uno, la persona de Jesucristo, murió, pero ¿qué pasó después? Resucitó de entre los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo resucitó de entre los muertos y Él es el único que nos puede salvar a nosotros también de la muerte. Cristo, como dije, bebió la copa de la ira de Dios. Hay dos copas, la copa de la ira de Dios y la copa de la salvación. ¿Cuál copa has bebido tú o cuál copa estás bebiendo? Si te quedas sin Cristo, vas a beber de la copa de la ira de Dios por toda la eternidad. Pero si bebes hoy de la copa de la salvación, gozarás del eterno amor de Cristo por toda la eternidad. Así que si no has creído en Cristo, hazlo ahora. Y a los hermanos les digo, en este 2023, que sea para consagrarnos verdaderamente al Señor. Vamos a orar, hermanos, y de esa manera terminamos. Padre Celestial, permítenos, como el salmista, poder decir que te amamos. Al meditar, Señor, y al haber experimentado tu gran amor. Oh Padre, no nos dejes olvidar tu obra en la cruenta cruz, Señor, la cual es la única fuente, Señor, que tenemos. El Evangelio mismo es la única fuente que tenemos de la cual brota todo impulso y todo ánimo para consagrarnos a ti. Padre, pedimos por los hermanos o hermanas que aquí están, que tienen áreas en su vida que no quieren consagrar a ti, Señor,
que tienen áreas en su vida que no han rendido a ti, que no han entregado por completo. Ayúdales, Padre, a rendir esas áreas a ti. Pero también, Señor, pedimos para que tú nos ayudes en este año a meditar más en tu salvación, a poder comprometernos a obedecer más, a invocar tu nombre, Señor. Y si quieres, Señor, traernos a los terrenos de la muerte, hazlo, con tal, Señor, de que aprendamos a invocar más tu nombre. Y también, Señor, pedimos por esta iglesia para que tú le ayudes a reconocer su incapacidad de pagar y adorarte bajo ese pensamiento. Libra, Señor, a los que no han creído, sálvalos y que tu palabra haga tu poderosa obra. En Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén.